Bien, en las carpetas, como les mencionaba, es una herramienta que Windows tiene desde la primera versión, ¿no? Desde el primer Windows que apareció. Y sirve para guardar ahí nuestros archivos de forma ordenada, ¿no? Es igual como tener dentro de nuestra oficina o en el lugar donde trabajamos, y es como tener folders, ¿no? Archivadores, cajones, divisiones. Entonces, todo esto sirve para guardar nuestros archivos de forma ordenada, igualito en Windows. Las carpetas sirven para eso, ¿no? Entonces, depende del usuario o de la persona que trabaja en Windows, eh, va a crear sus carpetas, ¿verdad? Depende de cada uno. Hay personas que trabajan desordenadamente y no usan carpetas, guardan por guardar en donde se les ocurra, ¿no? Es más, hasta todo su escritorio está lleno de archivos. Esa es su manera de trabajar. Pero hay también usuarios de Windows que trabajan con Windows que sí lo tienen ordenadito todo en carpetas. ¿Bien, jóvenes? Entonces, para crear una carpeta habíamos dicho que se hace clic derecho, nuevo, carpeta, ¿no? Y ahí se escribe el nombre directamente. Vamos a colocarle ahí mis archivos. Ahí está. Eso es una carpeta. Voy a crear otra. Y derecho, nuevo, carpeta. Voy a colocarle ahí programas, por ejemplo. Ustedes también háganlo. Ahí está. Y con el teclado, a ver, ¿se acuerdan con el teclado? ¿Cuál es la combinación de teclas para crear carpetas? A ver, jóvenes. ¿Cuál es la combinación de teclas para crear carpetas? A ver, ¿se acuerdan? Revisen sus apuntes, jóvenes. Combinación de teclas que me permite crear una carpeta. ¿Mm? ¿Nadie se acuerda? A ver, jóvenes, combinación de teclas, les apunté en la pantalla para que ustedes puedan anotar. ¿Cuál es la combinación de teclas que me permite crear una carpeta? Ya sea donde esté, en el escritorio, dentro de una carpeta, en el explorador de archivos. A ver, jóvenes. Nada, ¿no me escuchan o no se acuerdan así, sinceramente? A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Parece que no estuvieron escuchando. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan así, con sinceridad? Para volverles a escribir la combinación de teclas. Tiene que tener sus apuntes, jóvenes, su cuadernito. Imagínense que está en el instituto estudiando ahí, se tiene que apuntar todo. Justamente para evitar esto, ¿no? De no saber cuando les pregunten. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Control Shift N. Muy bien, eso es, ¿no? La clase pasada yo les apunté aquí, jóvenes, miren, ve. Acá está. Control Shift N. O sea, si les tomo una evaluación ahorita, es muy probable que la mayoría de ustedes esté desaprobado, porque no apuntan y no practican tal vez. Traten de practicar. En Windows es fácil, ¿no? Sería no sé, algo incómodo que te desaprueben en Windows hoy en día, cuando estamos viviendo de la tecnología. Bueno, entonces la combinación de teclas para crear una carpeta es Control Shift N, ahí está. Vamos a colocar ahí juegos, por ejemplo. Listo. Bien, jóvenes. Otra forma de crear carpetas es en el explorador de archivos. Ahora, nueva pregunta. ¿Cuál es la combinación de teclas para abrir el explorador de archivos?
Combinación de teclas para poder abrir el explorador de archivos. A ver, también les he dado yo la clase pasada. Combinación de teclas, a ver, jóvenes, para poder abrir el explorador de archivos. Control N, no es así. A ver, por lo menos googleen, a ver, y de esa manera me dan una respuesta. Windows E, jóvenes. Bueno, señorita Yojaira, muy bien. Vamos a colocarle su notita, ¿ya? Señorita Melissa, también por favor traten de participar, ¿ya? Cristina, también participen, apunten, saquen su cuadernito, sus hojitas y anoten para que ustedes puedan saber y responder. Si no, ¿cuál es el objetivo de estudiar? Díganme, a ver. Uno cuando estudia, debe estudiar para la vida, para aprender, no porque, para que digan que estoy estudiando o porque tengo que estudiar simplemente, ¿no? Por favor, traten de apuntar. Entonces, miren, vamos a presionar Windows E y se va a abrir el explorador de archivos, ahí está, ¿no? Dentro del explorador de archivos, jóvenes, hay muchas herramientas, por eso se llama explorador de archivos. Y una de las herramientas es justamente también crear carpetas, ¿verdad? Y también dentro del explorador de archivos encontramos esto de aquí que les voy a anotar, eh, las unidades de disco, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos dispositivos de almacenamiento? Unidades de disco, ¿verdad? Las unidades de disco, vamos a anotar aquí, son los dispositivos donde se guarda la información. Donde se guarda la información. ¿Verdad? Son los dispositivos donde se guarda la información. ¿Bien, jóvenes? Esas son las unidades de disco. Ejemplo. Normalmente tenemos el disco duro. Disco duro. El disco duro normalmente, jóvenes, se distribuye o se particiona en varias unidades, ¿ya? Normalmente es uno, ¿no? Uno solo físico, pero mediante la instalación de Windows se puede particionar en varias unidades. Es como repartir una torta, algo así, ¿no? Es una sola torta, pero lo podemos distribuir en varias partes. El disco duro es uno solo, pero podemos particionarlo en varias unidades. La unidad principal es el disco C. Esa es la unidad principal, ¿no? En el disco C, aquí en el disco C, vamos a ponerlo por acá mejor. Acá en el disco C es donde se almacena los archivos, pero principalmente donde se almacena los programas instalados en la computadora, ¿no? El disco C es donde se almacena, anoten ahí, es donde se almacena los programas instalados en la computadora. Ahí está. Ese es el disco local C, ¿ya? Ese es su principal trabajo. Cuando tú instalas Windows, por ejemplo, se va a guardar en disco local C,
Cuando instalas Office en el C y cuando instalas cualquier programa se va a instalar en el disco local C. Pero también podemos tener otras unidades como el disco D, ¿no? Y también así, ¿no? Puede ser D, puede ser E y también los pendrive, ¿no? Pendrive o memorias USB, como le conocen. Entonces, esas son unidades de disco. Y también algunas computadoras tienen la lectora de disco. ¿Ya? Entonces, en todas estas unidades jóvenes, menos en la lectora, ¿ya? En la lectora no se puede crear carpetas y nada de eso. Simplemente es un lector de discos para grabar información dentro de un disco. Para eso sirve la lectora, pero después en todas estas unidades como el disco duro, el disco, ¿no? El C, el D o el E o el pendrive, dentro de cualquiera de estas unidades podemos crear carpetas. Y estas unidades las vamos a observar justamente en el explorador de archivos. Acá, miren. Cuando tú eres el explorador de archivos y haces clic aquí en este que dice este equipo, este icono, ahí vamos a observar nuestros discos, ¿no? Vamos a formatear esto porque no está formateado. Por ejemplo, miren, esta computadora tiene dos discos. Bueno, es un solo disco físico, pero está particionado en dos, ¿ya? El disco local C, donde están todos los programas instalados. Si yo entro aquí, en el C encuentro, por ejemplo, Windows, archivos de programa, donde están todos los programas instalados, ¿no? Ahí está, mírenme. Esas son las carpetas creadas por el mismo Windows o por la misma instalación del programa. Ahí está Windows, ¿no? Si es en el disco local C. En el disco local E, por ejemplo, en este caso es E, D no hay, no se ha creado el D, se ha creado el E, está vacío, ¿no? No tiene nada. Entonces, por eso les digo, en el disco local C es donde se guarda toda la información o todos los programas instalados en la computadora. Bien, bueno, entonces ya sabemos eso. Si yo instalo un USB, conecto un USB en este momento, va a aparecer aquí. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos ver nuestras unidades de almacenamiento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo creamos carpetas en el explorador de archivos? En cualquier unidad, por ejemplo, si yo quiero, lo puedo hacer en el C acá, ¿no? Que no es recomendable, pero podemos hacerlo. Dentro del C, y aquí en el explorador encontramos muchas opciones para crear carpetas, ¿no? Acá, miren, acá arriba. A ver, vamos a crear ahí, por ejemplo, con mi nombre. Así. Ahí está, miren. Em, me puedo ir a la otra unidad, por ejemplo, al D, aquí. En este caso es el E, unidad E. Entro y acá también puedo crear carpeta. Vamos a crear una carpeta con subcarpetas. A eso se le llama estructuras de carpetas. Miren, vamos a anotar acá. Crear una estructura de carpetas. Crear una estructura de carpetas. ¿Qué cosa es una estructura de carpetas, jóvenes? Una estructura de carpetas es un conjunto de carpetas y subcarpetas que forman una estructura. ¿Ya? Vamos a crearla, miren. Por ejemplo, acá en el E lo voy a crear. Ustedes pueden practicarlo en cualquier unidad que tengan ahí en su PC. Por ejemplo, miren, yo tengo mucha música. Entonces me dicen que lo ordene mediante una estructura de carpeta, ¿no? Entonces, yo entro a la unidad, a cualquiera que tú tengas por ahí, y creamos la primera carpeta. Por ejemplo, la primera carpeta se va a llamar música, ¿ya? Esa es la primera carpeta, se va a llamar música. Y dentro de la carpeta música, voy a crear subcarpetas. Por ejemplo, voy a entrar a la carpeta con doble clic y aquí dentro de esta carpeta voy a crear subcarpetas, ¿no?
Son carpetas, pero como están dentro de la carpeta, ya se les considera subcarpetas. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, salsa. Acá, reggaetón. Merengues. Cumbias. mm, Guaynos. Marinera. Baladas. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, esto es una estructura de carpetas. Ahora, también puedes seguir estructurando, por ejemplo, en salsa, ¿no? En la carpeta salsa, yo voy a entrar, aquí está la carpeta salsa, entro y ahí voy a crear una carpeta, por ejemplo, salsa peruana, así, eh, cubana, ¿qué más? A ver, en inglés, así, así, ¿no? Puedo seguir estructurando. Ahora, si quiero regresar, aquí está para regresar, mira. Aquí está la flechita, podemos hacer clic aquí también. Eso se llama explorar, por eso que esto se llama explorador de archivos. Regreso una flechita, ¿ve? Ahí está. Por ejemplo, en cumbias, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar a cumbias y vamos a crear unas carpetas, por ejemplo, a ver, algunos cantantes, grupos de cumbia, grupo 5, por ejemplo, ¿no? Así. eh, Otro, armonía 10, otro, agua marina, y así, ¿no? Puedo seguir estructurando mi conjunto de carpetas. A esto se llama estructuras de carpetas jóvenes, es crear carpetas dentro de las carpetas. Para entenderlo mejor es como tener un ropero grande y dentro de ese ropero grande es tu carpeta principal y dentro de ese ropero hay varios cajones y esos cajones son las subcarpetas. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Ahora, aquí en el explorador de archivos también podemos ver la estructura. Mira, por ejemplo, yo voy a abrir aquí estos triangulitos que ves aquí, nos permiten abrir la unidad. Por ejemplo, aquí hago clic en el triangulito, mire, se abre la unidad, donde encontramos más carpetas, más unidades. Voy a abrir, estas carpetas las he creado en el E. Entonces voy a abrir el E, ahí está abajo. Y miren, encuentro la carpeta música, ¿ven? Con el triangulito. El triangulito significa que hay más contenido ahí. Abrimos ahí en el triangulito, mire, y ahí vemos la estructura de carpetas. En la carpeta cumbias, por ejemplo, encontramos otro triangulito. Ahí es donde muestra las otras subcarpetas. En el salsa también encontramos un triangulito, ahí está, miren. A eso se le llama estructura de carpetas, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes van a crear una estructura de carpeta. Les voy a mandar una captura ahorita a su grupo de WhatsApp. ¿Tá? A su grupo de WhatsApp para que tengan un ejemplo, pero yo quiero que me hagan una estructura de ustedes, ¿ya? Como ustedes lo puedan ver. Como les digo, no es obligatorio, no es algo fijo de que yo voy a crear carpetas igual que como lo crearon otras personas, no. Es algo más personal. Depende de lo que tú quieres guardar, ¿no? La información que quieres guardar. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo estudio en el instituto, ya. Mm, yo soy un alumno ordenado. Voy a guardar mis archivos en forma ordenada. Entonces yo creo una carpeta en cualquier unidad, en tu CV puede ser, que se llame IC. Un ejemplo más, ¿no? Ahí está, ya le creo la carpeta IC. Y dentro de IC, pues yo llevo varios cursos, entonces voy a colocar acá. Mis trabajos de Windows, voy a colocar acá, Windows. Mis trabajos de Word, vas a llevar Word. Mis trabajos de PowerPoint.
y mis trabajos de Excel, mis trabajos de integración Office. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera tú ya tienes ordenadamente. Dentro de la carpeta Windows, por ejemplo, puedes crear otras carpetas, ¿no? Depende de cada uno. Por ejemplo, yo soy alumno ya. Yo digo dentro de mi carpeta Windows, prácticas, por ejemplo, ¿no? Imágenes. Yo guardo mis imágenes, mis capturas. Videos, por ejemplo, acá yo voy a guardar mis videos de las clases, por ejemplo, ¿no? Y así, miren, dentro de mi carpeta Word, por ejemplo, yo puedo comenzar a guardar ahí documentos, eh, prácticas también. Y así jóvenes, ¿no? Todo depende de cada uno. ¿Cómo quieres tú guardar tu información? Como les digo, hay muchos usuarios que no ordenan, trabajan así desordenadamente. Su computador es un desastre porque todos los archivos están en cualquier lugar. Y normal, el Windows igual funciona, ¿no? Todo depende del usuario, cómo quiere trabajar. Y para eso están las carpetas. Ahora, ¿se entendió esto de las estructuras de carpetas jóvenes? A ver, preguntas. ¿Se entendió para qué sirve? ¿Cómo podemos hacer? ¿En qué momento lo puedo usar? No, no es obligatorio, cada uno decide si hace carpetas o no las hace. La cosa es hay que saberlas hacer, ¿no? Y ese es el objetivo, que ustedes aprendan a hacer carpetas. Ahora, si las usan, ya depende de ustedes. A ver, vamos a Dani, vamos entendiendo, recién veo que te has conectado, Dani. Hay que tratar, por favor, de darle más seriedad al estudio. Hay que ingresar temprano. Si no, vamos a hacer unos técnicos sin conocimiento. Bien, muy bien, Dani. Cristina, ¿cómo vamos, Cristina? Juliana, todo bien, ¿no? Para ustedes es fácil esas cositas. O de repente algo que quisieran que les explique, algo que no entendieron. A ver, Cristina, Juliana, ¿todo bien? Bien, bien jóvenes. Entonces, miren, pregunten cualquier cosita. Vamos a ver este tema que les anoté en la clase pasada. Cambiar de nombre, cambiar de nombre a una carpeta o archivo. Solo voy a anotar el tema, no voy a hacer los pasos porque es muy fácil y lo más voy a explicarles, ¿no? A veces nos equivocamos de darle nombre a una carpeta o a un archivo, inclusive un acceso directo, ¿no? Se le puede cambiar el nombre. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que esta carpeta, que se llama juegos, no debí darle nombre juegos, ¿no? A ver, ya, muy bien, ya, Cristina. Puedes escribirme si necesitas responder algo, ¿ya? Miren, por ejemplo, la carpeta juegos, yo quisiera cambiarle de nombre, quisiera ponerle el nombre del juego, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para cambiarle el nombre hay muchas formas que podemos hacerlo, seguro también ustedes algunas ya saben. Una forma es clic derecho sobre la carpeta, clic derecho sobre la carpeta, cambiar nombre. Y ahí está. Clic derecho sobre la carpeta, cambiar nombre. Y ahí automáticamente se sombrea, de tal manera que puedes colocar el nombre ¿no? del juego. Por ejemplo, vamos a colocar a ver qué juegos.
Vamos a poner cualquier nombre, ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ya le cambié de nombre. Por ejemplo, aquí, esta carpeta, quisiera cambiarle el nombre, ahora te explico la siguiente forma. Si no me entiendes una de ellas, me avisas para volverlo a explicar, ¿ya? La otra forma es que tú le hagas clic y presiones la tecla F2. Anota, F2, ¿ya? Repito, se le hace clic a la carpeta y se presiona F2 y automáticamente se sombrea para escribir el nuevo nombre. Voy a colocarle software. Software. Ahí está. ¿Ya? Clic sobre la carpeta y luego presionas F2. F2 es la tecla que está arriba, F1, F2, F3, todo eso, ¿no? F2. Es una forma de cambiarle nombre a una carpeta, a un archivo, a un acceso directo, a cualquier icono que tú tengas por ahí, podemos cambiarle de nombre de esa manera. Y la tercera forma, jóvenes, es hacerle clic sobre el nombre, ¿no? Primero, por ejemplo, hacerle clic a la carpeta ya, y luego otro clic sobre el nombre, y automáticamente se sombrea para escribir el nuevo nombre, ¿no? Programas, nuevamente. Ya está. Y ahí tenemos tres formas de cambiarle nombre a una carpeta o archivo, jóvenes, o archivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita ahí? ¿Se entendió todo, jóvenes? Bueno, muy bien. Mm, Facilito. Ahora sí vamos al otro punto. Esto lo puedes hacer con archivos también. Por ejemplo, miren, este archivo se llama Windows, ¿no? Bueno, este estoy utilizando. Por ejemplo, este archivo se llama Mini OS 10 Pro. Entonces, yo quisiera cambiarle el nombre. Clic derecho. Vamos a esperar que salga el menú contextual. Ahí está. Cambiar nombre y lo puedo cambiar, ¿ven? Ahí está. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Se puede cambiar a cualquier archivo, carpeta, acceso directo. Igual, la misma forma. Entonces, vamos a anotar en nuestros apuntes el siguiente punto. Cambiar de icono a la carpeta. Cambiar de icono a la carpeta. Acá sí son varios pasos, ¿ya? Espero que los anotes también. Los voy a hacer primero, luego los vamos a ir anotando. Por ejemplo, el icono común de una carpeta es el amarillito, ¿no? Pero conforme vamos usándolo, se va llenando de archivos, también va a ir cambiando. ¿Ya? Repito, el icono de nuestras carpetas cuando están vacías es una especie de folder amarillo abierto, sin nada, ¿no? Pero conforme vamos llenándolo de archivos, como en este caso, miren esta carpeta, se ve con hojas adentro. Bueno, ahí cambió. ¿Por qué? Porque ya tiene archivos. Entonces, automáticamente cambia así la carpeta, también su icono. Pero tú mismo también puedes cambiarlo. Y si me preguntas para qué lo cambiaríamos, pues lo cambiamos de repente para resaltar o para mostrar qué tipo de archivos se guardan en esa carpeta, ¿no? Para resaltar más que nada. Bien,
¿Cómo se cambia el icono de la carpeta? Facilito, jóvenes. Primer paso, clic derecho sobre la carpeta y luego vas a hacer clic en propiedades. Clic derecho sobre la carpeta y luego clic en propiedades, ¿no? Ahí está, aparece esa ventanita. Vamos a anotarlo. Uno, clic derecho sobre la carpeta. Dos, clic en propiedades. Tres, vas a hacer clic en la pestaña. La pestaña se llama personalizar, que es esta de aquí. Personalizar esta, ¿no? Entonces vamos a anotar. En la pestaña personalizar. Y luego vamos a hacer clic en el botón cambiar icono. En el botón cambiar icono. Vuelvo a repetir, miren, clic derecho sobre la carpeta, luego clic en propiedades, luego la pestaña personalizar y en el botón que está aquí que se llama cambiar icono, ¿no? Este botón. Hacemos clic y ahí aparecen una gran variedad de iconos que tiene Windows para que puedas usarlos ya sea en carpetas o tal vez en otros, ¿no? Voy a escoger esta estrella, por ejemplo, le hago clic, aceptamos y aceptamos. A partir de ahí, miren, esta carpeta ya tiene este icono. ¿Ven? Vamos a hacer un segundo ejemplo y si es que tienen algunas dudas me avisan para hacer un tercer ejemplo. A ver, repito. ¿Cómo le cambiamos de icono a una carpeta? Clic derecho sobre la carpeta, clic en personalizar. Luego, perdón, clic derecho sobre la carpeta, propiedades, ¿ya? Clic en propiedades, luego clic en la pestaña personalizar que está acá. Y luego clic en el botón cambiar icono. Escoges el icono que desees, aceptamos y aceptamos. Y listo. A partir de ahí, la carpeta tiene un icono diferente. Podemos también descargar de internet algunas imágenes que nos pueden ayudar a cambiar el icono. Por ejemplo, a ver, vamos a descargar un icono de Word. A ver. Así, vamos a buscar aquí, a ver, imágenes. Word. .ico, voy a buscarlo así, word.ico. Ya está. Acá en herramientas también podemos buscar tipo. Acá hay GIF, cualquier tipo, imágenes diseñadas, dibujos de línea, pero no hay ico, ¿no? Entonces lo podemos, por eso lo que tenemos que buscar es así, con la extensión ico acá. Y buscar, miren, no todos son ico, ojo. Al momento de guardar te vas a dar cuenta. A ver, vamos a descargar este. Aquí dice, al momento de guardarlo, voy a ver, clic derecho, guardar imagen. Acá dice icon, mira, ve. Tipo icon, eso es lo que tenemos que descargarlo. Entonces voy a colocarle acá Word. Ya está, ya lo descargué, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo cambiamos esta carpeta con ese icono que he descargado de Word. Clic derecho, propiedades, pestaña personalizar, cambiar icono. Y aquí tengo que examinar. Examinar aquí. ¿No? Examinar. Y aquí busco la carpeta el archivo que acabo de descargar. Ahí está, mira, Word. Le hago clic, abrir y aceptamos y aceptamos. Y mira, mi carpeta tiene este icono. Lo he cambiado por el icono de Word. ¿Bien? Entonces se pueden descargar de internet también algunos iconos o tú utilizas los iconos del mismo Windows.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O lo estoy haciendo muy rápido tal vez? Por eso que deben preguntarme para poner la pausa y volver a repetir. ¿Alguna preguntita? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Cómo cambiar de icono a una carpeta? ¿Mm? ¿Se va entendiendo, jóvenes? Si no, lo vuelvo a repetir, ¿ya? A veces uno, ya, lo explico nuevamente a la segunda reunión, ¿ya? Ya que me queda menos de un minuto. Entonces ahí voy a crear una carpeta más y lo vamos a volver a repetir. Vamos a descargar otra imagen de internet para volverlo a colocar también como icono, ¿ya? Y luego ya vamos viendo cómo ocultar carpetas o archivos, cómo comprimir también. ¿Listo? Regresamos entonces, jóvenes, en breve para seguir practicando Windows, seguir aprendiendo Windows. Apenas les mando el link, nos conectamos, ¿ya? Listo, regresamos.